Hola, te doy la bienvenida a este video. Este es el segundo video de una serie de videos en donde vamos a estar construyendo una misma aplicación de diferentes formas. Lo que ves al frente es un to-do list de 3 formas diferentes. Como este es el primer video, vamos a analizar la idea, vamos a separarlas en pedacitos más pequeños y vamos a ver cómo la vamos a abordar para poderla construir de esta forma, de la forma en que la ves acá. Ya después iremos por las siguientes. Lo primero que hay que tener muy claro, es qué va a tener la aplicación. En tu mente, tú ya debes construir lo que deseas hacer. En tu mente tienes que descomponer cada una de las partes importantes de todo el proceso que vamos a construir. Si quieres construir algo, debes primero descomponerlo en muchas partes, partes que vas a poder programar, en partes lógicas que al final vas a tener que programar. Como este es un to-do, es decir, una especie de lista de tareas, estoy descomponiéndola en estas 6 cosas que ves acá. Estas 6 cosas son las propiedades o las funciones principales, pero falta un montón de cosas que van a salir a partir de estas propiedades. Y para allá es que quiero ir, para allá es que debemos ir realmente cuando estamos construyendo una aplicación. Cuando tú te imaginas cualquier cosa, ya sea una pantalla, un botón, esos botones o esas opciones, esas cosas que quieres construir tienen un montón de partes pequeñitas que lo componen para realizar esa tarea. Tenemos que ubicarnos y ver cuáles son las series de pasos y cuál es la sucesión lógica que debemos atravesar para cumplir con esa idea. Un to-do list debería tener un crear tarea, un listar tarea, un obtener una tarea, un marcar tareas como completada, un marcar tareas como no completadas y eliminar tareas. Esas deberían ser las opciones que debería tener nuestro to-do list y al menos así vamos a comenzar. Quizás más adelante se compliquen las cosas y debamos agregar opciones. Ahora, si queremos crear la primera función, es decir, el crear tarea, debemos descomponer esta tarea en la secuencia lógica conveniente para resolverla. Pero no podemos crear esto si no sabemos en qué lo vamos a hacer. Ahora necesitamos saber el contexto donde lo vamos a realizar para tener todas las opciones. Pero si estamos pensando que nuestro crear tarea tiene que ser lo mínimo necesario para poder yo tomar esta función y agregársela a otros proyectos, como es lo que tengo pensado hacer más adelante, entonces lógicamente un crear tarea debería tener lo siguiente. Debería tener mínimo estas 3 cosas. Deberíamos poder tomar el dato, sin importar de dónde viene el dato, deberíamos saberlo tomar, validar que esos datos cumplan con ciertas cosas. En este momento no las voy a decir porque eso depende, pero lo mínimo que necesitamos validar vendría siendo que no esté vacío la tarea. Y luego guardar eso. El guardar tampoco te puedo decir dónde porque no tenemos el contexto aún. Podría ser dentro de una variable, dentro de un archivo, dentro de una base de datos o quizás dentro de un servidor, quién sabe dónde, de qué formato, tampoco lo sabemos. Pero mínimo necesitamos estas 3 cosas. Es un buen ejercicio tomar una idea y descomponerla así sin darle contexto porque lo estás haciendo de una forma genérica que lo podríamos introducir en cualquier proyecto. Por ejemplo, en nuestra primera versión va a ser una especie de software en terminal que todos lo vamos a estar pasando cuando se lo pidamos al usuario y todo se lo vamos a pasar en texto. Entonces quiere decir que para tomar los datos yo debo tener una especie de función que capture esa información una por una, cada vez que le pida algo al usuario. Luego tengo que validar que el usuario esté dándonos una información que no sea vacía y luego de eso tengo que guardarla, por ejemplo, en memoria, que va a ser nuestra primera opción. Luego quizás escribirla dentro de memoria, pero en algún momento escribirla en un archivo, quizás cuando estemos cerrando la aplicación o cuando se termine la función. Y un tercer ejemplo sería hacer una especie de insert dentro de una base de datos después de haber validado la data. ¿Te estás dando cuenta ya? Tenemos una especie de primer acercamiento. Esto es lo mínimo que necesitamos para realizar la función crear tarea. La siguiente función puede ser el listar tarea. El listar tareas, si lo descomponemos, lo que tenemos que hacer es buscar las tareas y luego imprimirlas en pantallas. Acá la tarea importante o el pedacito de tarea importante sería el imprimir en pantalla. Depende de dónde lo vamos a mostrar la forma en que debemos crear esta función. Por ejemplo, si es dentro de una página web, sería la página web la encargada de mostrar
Si estaríamos dentro de un CLI, sería un for con imprimir en pantalla, con funciones de imprimir en pantalla. Si en cambio estamos usando una aplicación de ventanas, tendríamos que usar un objeto que nos permita hacer una copia de ese mismo objeto varias veces en la pantalla. Sí, entiende, aquí la dificultad está en cómo presentar la información. Si ahora hablamos de eliminar tareas, volvemos a tener varias partes para poder crear esta función. La primera parte sería tomar el dato, saber cuál es la tarea que desea el usuario eliminar. Lo siguiente es validar que el usuario sí nos está dando un dato correcto, que no sea vacío, que sea de un tipo entero, por ejemplo. Y después de eso tendríamos que buscar la tarea y eliminarla. Acá hay algo que quiero separar. Cuando tú buscas es otra acción y eliminar es otra acción. Vendrían siendo dos acciones diferentes. Entonces aquí podemos subirle un poquito el nivel a las cosas. Te muestro algo. Si vamos a buscar una tarea, tendríamos que hacer casi lo mismo que lo que hicimos al principio de eliminar. Es decir, tendríamos que tomar el dato, validarlo, luego buscar. Y desde allí podríamos o eliminar o modificar o cualquier otra cosa. Entonces aquí estamos viendo un patrón. Quiere decir que si creamos un buscar tarea, con un pasito adicional podríamos eliminar. Con un pasito adicional podríamos modificar. Entonces tendríamos algo como esto. Al crear el buscar tarea, ya tendríamos muy fácilmente el tema de eliminación. También el de marcar la tarea como leída o modificar la tarea. Entonces quiere decir que podemos tener una función que sea tan genérica que la podríamos reusar para otras funciones dentro del mismo proceso. Si logramos crear todo esto en un apartado diferente, en un módulo, llamémoslo módulo, y que tenga todo lo mínimo necesario para funcionar, podríamos tomar este módulo y replicarlo para otros tipos de software, para otros tipos de view, como dije al inicio del video pasado. Podríamos tener no solo en una terminal, sino en una aplicación o también en la aplicación web. Incluso si lográramos agregarle dónde guardar la información, por ejemplo, que sea en disco, como archivitos planos, o en una base de datos, podríamos hacer un switch entre ambas cosas. Lo chévere es cómo lo diseñemos. En este caso, vamos a empezar a crear cada una de estas funciones de la manera más básica posible y vamos a incorporarlo a nuestra primera versión de la aplicación. Vamos a ver un código que nos da nuestro amigo Roberto. Este es un video que conseguí por internet que hace un to-do list muy simple con la idea de trabajar en memoria todas las tareas. Nuestro amigo Roberto nos da un código en donde tiene todo resuelto. Él agarra y crea un to-do list en memoria. Lo guarda en una estructura que podemos ver aquí en la línea 11. La estructura básica tiene nombre, descripción y una variable de completado. Esto nos va a funcionar para toda la vida. Esta es la función, la estructura, mejor dicho, la estructura básica que voy a usar para los demás proyectos. Básicamente le agregaré 2 o 3 campitos más, pero aquí está resuelto todo de la manera más fácil. Dentro del main lo que vamos a poder conseguir es una mezcla entre cómo él tiene almacenada la información y cómo se muestra en pantalla. Esto para este caso está bien porque resuelve el problema, pero nos dificulta un poco a la hora de querer usar esto como plantilla base para incorporarle otras cosas, como por ejemplo jalar desde una base de datos, jalar desde un archivo, guardar en un archivo o guardar en una base de datos. Sin embargo, se pueden hacer cosas. Lo bueno es que cada una de las funciones están metidas dentro de case. No lo separó en funciones aparte, sino metió todo lo que se tiene que hacer para resolver cada uno de estos casos dentro de un case. Por ejemplo, en el caso 1, para ver, él está haciendo un for en donde muestra en pantalla todo lo que esté dentro de una variable. Que en este caso, él definió acá como una variable de tipo task, pero es una especie de mapa. Un mapa que tiene un pedazo de tipo task. Y él va guardando allí. Para leer y guardar, él está usando esta función de acá. ¿Por qué te estoy explicando todo esto? Quiero que notes cómo estamos analizando un código y cómo vamos a modificarlo para adaptarlo a una nueva mecánica. En este caso estoy interpretando y consiguiendo cuáles son los puntos claves. En el primer caso era cómo está mostrando en pantalla y de dónde está sacando la información. Nosotros tenemos que hacerle llegar
a esta nueva función la data de la misma forma en que él la necesita, pero ya sea de un archivo o de una base de datos. En el siguiente caso, él está pidiendo todos desde pantalla y lo está guardando en la línea 52. Está creando una estructura y la está metiendo dentro de un arreglo. Nosotros vamos a quizás crear esa misma estructura, pero la vamos a mandar a una función y la función se va a encargar de guardarla. ¿Cómo se resuelve la mecánica del guardado? Depende de dónde queramos guardarlo. En el caso 3, él está pidiendo cuál tarea va a ser completada y luego va a buscar la tarea y va a marcarla. Como es una variable, es un arreglo, él simplemente le va a pasar el ID y con el ID él va a conseguir la tarea directamente. Va a almacenar la tarea dentro de una variable y allí va a guardar, o bueno, va a cambiar el estado a true en la parte de completado. Luego va a volver a guardar esa información dentro del vector grande, el vector donde él está guardando todo. Esto acá nosotros lo podríamos cambiar con una función que reciba el parámetro que ha sido escaneado desde la pantalla, es decir, el ID que se necesita completar, y luego el mecanismo del completado de guardar, que es más o menos similar a esto, se va a hacer según el proceso que necesitemos. La estrategia va a estar dentro de una función. Luego en el caso 4 vamos a hacer más o menos lo mismo, pero esta vez va a ser eliminar. Si te das cuenta, está haciendo casi lo mismo, pero acá está usando una función que elimina de un arreglo algo. En nuestro caso podríamos usar la misma función que vamos a usar en el caso 3, pero aquí antes de cambiarlo, modificarlo o hacerle cualquier cosa a ese registro, lo que vamos es mandar a eliminar. La estrategia de eliminado depende también de dónde lo tengamos. Por ejemplo, si es un archivo, existe la posibilidad de que tengamos que reescribir todo el archivo, es decir, tomarlo en memoria, eliminar el registro que queramos y luego guardar eso de nuevo en el archivo sobreescribiéndolo. Pero si es una base de datos, podríamos hacer una función y delegarle el proceso de eliminación a la base de datos. También, si es una base de datos y tú quieres guardar los datos y que no se eliminen del todo, podríamos hacer un deleteado soft, un delete soft, es decir, como un borrado suave, que lo que haga es marcar el registro como completado o algo por el estilo, o eliminado, y simplemente a la hora de hacer un listar todo, no venga ese dato, o esté oculto, o no se muestre en pantalla. Depende de la estrategia que quieras. Pero se pueden hacer un montón de cosas. El hecho es que acabamos de identificar dónde debemos tocar cada una de las funciones que queremos cambiar. Ahora vamos a definir dónde queremos colocar esta data para así poder definir cuáles son las estrategias a realizar dentro de cada una de las funciones que hemos definido justo ahora. Ok, el primer escalón o primer paso que vamos a hacer es tomar el mismo código y agregarle funciones para hacer lo mismo, exactamente lo mismo. Vamos a guardar en memoria. Y quiero que veas dónde he hecho los cambios y ya voy a empezar a explicar cómo lo convertimos todo dentro de un objeto y por qué lo hice así, ¿ok? Si nos damos cuenta, vamos a ver el código Roberto comentado y otras líneas nuevas que yo he agregado. Aquí estoy creando una especie de objeto que va a hacer algo. Imagínate que va a hacer esto mismo por ahora. Es decir, va a crear el objeto lista donde vamos a guardar las cosas. Si vamos más abajo en la parte de listar, estamos llamando a una función que nos va a regresar una lista de objetos y ya, eso es todo. Vamos a trabajar de la misma forma en que trabaja nuestra interfaz de usuario. La interfaz es decir, toda esta parte que se va a mostrar al usuario y va a pedir la información al usuario, pero lo vamos a trabajar de otra manera. Lo que estoy haciendo realmente acá es dividir la aplicación en dos partes importantes. La primera parte es la parte visual, la parte de usuario, la interfaz de usuario, y la otra es simplemente el manejo de objetos, de cómo vamos a guardar esta data. Aquí es importante recordar que lo que estamos buscando es tener este apartado de manejo de la data separada para poder después intercambiarla por algo más interesante. Ahorita lee y guarda en memoria. Más adelante guardará en archivo, luego guardará en base de datos y luego ni siquiera guardará, se lo mandará a un servidor para que haga el cambio. Y todo esto lo vamos a hacer sin modificar la interfaz de usuario, o al menos intentando modificar lo menos posible. Te vas a dar cuenta que mientras vamos complejizando las cosas, va a haber
uno que otro cambio en la interfaz de usuario. Porque si nos ponemos a pensar un poquito, lo que viene más adelante, como es un poquito más complejo, necesita manejo de errores, por ejemplo. Porque, por ejemplo, si queremos guardar en una base de datos, la base de datos puede fallar de alguna forma. Entonces acá habría que tratar de capturar los errores para saber qué hacer y cómo actuar. Continuemos. Si te das cuenta, el primer caso simplemente estamos agregando una línea en donde una función va a resolver la lista. Por ahora no nos importa cómo lo haga, pero sabemos que lo va a hacer y vamos a intentar trabajar de la misma forma. Para el segundo caso, que es guardar una tarea, estamos borrando la parte que hacía la estructura y lo guardaba dentro de una lista, y estamos creando una especie de función que le vamos a pasar el nombre y la descripción y nos va a regresar el último ID, lo que ha guardado, el último ID. Recuerda que lo que estoy haciendo es simplemente encapsulando todo dentro de funciones. Internamente esta función de acá va a ser muy similar a esto que ves acá, porque no estoy buscando todavía hacer cambios importantes, estoy simplemente encapsulando todo para tener un orden y separar, como te comenté, la parte visual con la parte de almacenamiento de la data. En la tercera parte estoy eliminando 3 líneas y estoy colocando una función que, dado un ID, haga el completado, es decir, marca el registro como completado. Si bajamos más, en el delete es algo similar. He quitado estas 2 líneas del if y estoy colocando una función que, dado un ID, regrese si ha eliminado o no algo. Es decir, va a regresar un true o un false. Igual que no lo dije, pero también devuelve un true o un false. Y si te das cuenta, estoy tratando de no tocar la interfaz. Casi no hicimos ningún cambio. Digamos que fue un 10% el cambio o mucho menos. Ahora vamos a la función principal. Esta función cambia un poco toda la estructura, la pone un poquito más compleja, pero nos da esa ventaja de que vamos a poder cambiar la lógica de cada una de las funciones. Al principio va a apuntar a memoria, a una variable, luego a un archivo y así. Vamos a llamar a esta parte lógica de negocio. La lógica de negocio es toda aquella lógica que vamos a usar para tratar la data. En una empresa real podría ser cómo se calculan el costo de las cosas, cómo se hacen las promociones, cómo se trabaja la data del usuario. ¿Okay? Vamos a continuar. Acá vamos a hacer la misma estructura que nos dio Roberto, pero esta vez vamos a encapsularla dentro de otra estructura. Esta estructura va a ser la que contenga todo el ítem, toda la lista de ítems donde van a estar guardados todos los tasks. Pero si vamos al detalle, es casi lo mismo que Roberto nos dio. Mira que este es un mapa in task y Roberto usaba un mapa in task como lista principal. Lo único que estamos haciendo es encapsulándolo dentro de una estructura para manejarla con funciones. Ahora, cada una de estas funciones que ves acá va a trabajar con esta data, que a su vez trabaja con esta data. Si vemos, la primera función es new. Aquí lo único que está haciendo es instanciando las cosas. Esta línea se podría ir, todos los prints se podrían ir porque no lo necesitamos. Yo los tenía simplemente de muestra. La primera función va a crear el objeto, lo va a instanciar y va a crear el last ID en 0. Luego de eso, el crear es simplemente la misma forma que había hecho Roberto. Crear una estructura, tomar el nombre y la descripción y guardarla dentro del arreglo principal. Y vamos a retornar el ID. La lista, como es tan simple en este momento y tenemos el objeto en la mano, simplemente se lo vamos a pasar. El delete va a hacer una especie de búsqueda de ítem y lo va a eliminar tal cual como lo teníamos antes, solo que esta vez está encapsulado y retorna un true y un false. Date cuenta que he separado los mensajes de la pantalla y la forma que se trabaja la data. Hemos separado la parte de interfaz de usuario de cómo se maneja el proceso de guardado, eliminado y modificado de la data. El getID, por su parte, lo que va a hacer es simplemente buscar y devolver. Si no se encuentra nada, va a devolver un nil, un nulo. Es decir, va a devolver vacío. Si vamos al lookDate, el lookDate va a reusar la función de buscar. Y dado un ítem, él lo que va a hacer es modificarle la data. Si el nombre viene vacío, no le va a hacer nada. Si la descripción viene vacía, tampoco va a hacer algo. Y va a cambiar el dato que venga dentro de la variable complete. Y luego va a almacenar esa nueva información en la misma posición del ítem que se consiguió. Esto es para reemplazar el valor. Si no hago esto, simplemente el cambio no se ve.
no se ve reflejado en la variable. Tema de cómo manejan las variables Go. Si esta función se usa para guardar nombres y descripciones, lo va a hacer tranquilamente, solo que hay que pasarle el nombre y la descripción diferente a vacío. Tiene que venir con data para que se puedan guardar. Si no, se va a dejar igual. Ya que le he puesto esta lógica, este update ID también funciona para marcar como completado una tarea. Entonces aquí abajo la tarea es completado, lo único que va a hacer es llamar al update by ID, le va a pasar el ID y marcar la tarea, o sea, un true. Con eso ya habríamos completado la tarea. Si queremos no completarla, es decir, descompletarla, si estaba en false, pasarla true, podríamos hacer esto. Ya hemos visto todas las funciones, ya hemos visto cómo se ha modificado el main.go. Ahora lo que tenemos es un programa que ha sido cambiado y de cierta forma ahora podemos hacer modificaciones más interesantes. Ahora tenemos dos cosas importantes. Tenemos una aplicación con una interfaz de usuario que llama a un grupo de funciones que encapsula toda la lógica de negocio. Ahora podemos modificar esa lógica de negocio a nuestro antojo sin impactar nuestra función principal, o bueno, impactándola lo menos posible. Y para demostrarte el poder de lo que estamos haciendo, voy a intercambiar simplemente unas palabras y el software va a funcionar. Pero antes de hacerlo, te tengo que mostrar cómo el software funciona hasta ahora. Vamos a la terminal. Vamos a escribir go room main go. Y vamos a probar el software. Si vemos, no tenemos nada guardado porque la memoria acaba de arrancar. Entonces, si guardamos algo y ponemos una tarea y le ponemos una descripción, vamos a ver que se acaba de crear una tarea. Si la listamos, la tarea está aquí. Tiene el nombre y la descripción que le di. Pero si yo salgo y vuelvo a entrar, le doy ver, no hay tarea. Entonces, para evitar esto, hay que colocar el tema de archivos o base de datos. Vamos por archivos primero. Voy a ir al main y para que veas el poder, simplemente voy a cambiar una cosita mínima. Ya ahorita te explico cómo funciona todo esto, pero quiero que veas simplemente el cambio. Voy a escribir aquí file y voy a descomentar esto. Me voy a ir abajo y voy a descomentar este. ¿Ves? Ese fue el único cambio que hice. Ahora voy a correr el programa nuevamente. Voy a ver que no hay nada. Ah, no, sí hay porque está el archivo. Ya, bueno. Cargué todo un archivo ya y el archivo ya está mostrando cómo está funcionando con el mínimo cambio. Pero la idea era que no estuviera el archivo para que vieras cómo guardar. Pero bueno, ya está el archivo y lo que quería mostrarte era simplemente si yo agregaba una tarea y volvíamos a salir y volver a entrar, la tarea iba a estar. ¿Ves? Aquí ya está la tarea que acabo de agregar. Ya al final se había creado un archivo. Es más, si yo salgo, borro el archivo y vuelvo a entrar, agrego una tarea y salgo, se crea el archivo con esa nueva tarea. Ok, vamos a explicar qué ha pasado. Por qué con un simple cambio hemos hecho toda esta magia de cambiar de memoria a archivo sin casi ningún esfuerzo. Quiero que veas el cambio que hice. Yo simplemente le puse a la palabra logic la palabra file. ¿Por qué? Porque aquí dentro de las carpetas tengo una carpeta que apunta a logic, que era la lógica de negocio en memoria, y también tenía una carpeta llamada logic file que apuntaba a una lógica muy similar, pero que guardaba en archivos. Resulta que si nos dábamos cuenta ya teníamos todas las funciones y lo único que teníamos que hacer era en algún momento del arranque de la aplicación leer un archivo y si este archivo tenía datas, cargar esa data en memoria y continuar como habíamos estado trabajando. Y al final, cuando el programa cerrara, ya sea por error o ya sea por el botón salir, deberíamos escribir lo que esté en memoria en el archivo. Con esta esta estrategia de hacer las cosas, podíamos fácilmente tener todo dentro de un archivo guardado y no tendríamos que perder la información. Siguiendo esta lógica, agregué una función de guardado que está acá y una función de lectura que está acá, todo trabajando con archivos JSON. La primera, que es
cerrar, que es para guardar, está pasando la información que está en la variable a un formato JSON que voy a poder escribir dentro de un archivo llamado data.json. Y la lectura va a buscar el mismo archivo, pero va a hacer lo contrario, va a tomar lo que está escrito y lo va a pasar a memoria. Si no se consigue nada, simplemente vamos a crear una nueva variable vacía para poder agregar datos allí. Todo lo demás es la misma lógica de negocio, la misma, porque estábamos trabajando en memoria. Acabamos de hacer un pasito, es como un escaloncito pequeño. Ahora, el siguiente video, porque quiero dejar este video, ya está muy largo, el siguiente video vamos a tocar base de datos. Y para tocar base de datos sí vamos a tener que hacer cambios importantes. ¿Por qué tenemos que hacer cambios importantes? Bueno, ya lo expliqué, pero vamos a decirlo rápidamente. Como estamos con base de datos, las cosas cambian un poco, porque complicamos todo. Ahora existe un ente que se puede caer, que se puede buguear, que puede tener errores. Y al final podríamos no obtener la información que queramos o hacer la acción que queramos. Por ejemplo, si consultamos y pedimos la lista de tareas a una base de datos, primero la lista de tareas ya no está en un formato JSON, ya no está en un formato de variables. Habría que transformar esa data porque viene de otra forma. Vamos a tener que hacer selects para poder insertar o para poder buscar cosas. Queries. Ya tendríamos que hacer queries, no select. Select es simplemente para buscar. Entonces, con esta nueva complejidad también traemos que como va a haber errores, necesitamos capturar ese error. Y las cosas cambian. Entonces, ya antes teníamos una función que solo devolvía una cosa, ahora tenemos una función que devuelve un error. Para impactar lo menos posible este código, estoy tratando de hacer que el error no llegue, pero te estoy dejando el manejador de tareas con todo bien hecho para que manejes también los errores. Pero ya serías tú el que haga la modificación y así entiendes más la integración. ¿Ok? Así que te voy a estar dejando igual la función. En el siguiente video vamos a explicar todo, pero no le voy a agregar el tema de los errores hasta, no sé, un siguiente video arriba. Pero la idea es que veas que podemos trabajar con la misma interfaz, pero cambiándole un montón de lógicas de negocio. Imagínate que hasta ahora hemos visto dos y tenemos dos más y no vamos a modificar casi nada la interfaz de usuario. Espero que este video te haya sido bastante útil y hayas aprendido algo. Nos vemos en un siguiente video.